Bueno, vamos a continuar con el capítulo 11, mejor dicho, vamos a empezar con el capítulo 11, donde ahora trata el tema de cómo el sistema operativo implementa los archivos, esto es, los sistemas de archivos, cómo son implementados en soportes como el disco magnético, que es el soporte estándar para, digamos, para el concepto de archivo, para el concepto virtual de archivo o lógico de archivo. Así que en el capítulo 10 hemos visto el tema de archivos y el manejo lógico que puede tener un usuario del concepto de archivos. Ahora estamos en la fase un poco más baja y estamos tratando de ver cómo el sistema operativo implementa o arma, materializa, cómo el sistema operativo materializa ese concepto lógico de archivo en un soporte físico como el disco. Bien, por lo tanto, la estructura del módulo de esta pieza importante del sistema operativo, que es el file system o sistema de archivo, de eso se trata entonces este capítulo, de ver cómo trabaja, cuáles son las funciones que tiene, ¿sí?, un file system. Nosotros vamos a tener que aclarar a veces, cuando hablemos de file system, si se está hablando del módulo del sistema operativo que interpreta un file system que está implementado en un disco, en un CD, en un disquete determinado. Porque cada uno de esos soportes, que puede ser un disco físico o una partición del disco, ahí tengo implementado un file system. Luego tengo que yo saber poder leerlo e interpretarlo a ese file system desde el sistema operativo. El sistema operativo tiene un módulo que se llama file system. Por eso hay que tener cuidado de qué file system estoy hablando, ¿sí? Bien, así que, bueno, ¿cómo se implementa ese sistema de archivo o file system? ¿Para qué son útiles los directorios? Nosotros ya hemos visto en el capítulo 10 algo de directorios, sabemos que son los organizadores de esos archivos. ¿Cómo se van a asignar? Y ahí viene ya la parte física. Cómo los sistemas de archivos se implementan, se asignan, se cargan en el disco. Esto es los métodos de asignación. Cómo otorgo espacio a los archivos. Lo voy a otorgar en forma contigua, es decir, en bloques vecinos, o lo voy a asignar en bloques que yo encuentre libre, y entonces como yo encuentro un bloque libre en una posición que está muy lejana a la actual, necesito un puntero que me apunte a ese siguiente bloque libre, por lo tanto voy a armar una lista enlazada de bloques que contienen al archivo. Luego hay otro método de asignación que se llama indexado, donde conseguir un bloque libre en cualquier lugar del disco, pero registrarlo en un índice, en una tablita índice, para que me vaya diciendo que el archivo comenzó en el bloque tal, luego sigue en el bloque tal, luego sigue en el bloque tal. Es decir, voy a armar una tablita índice para asignarle los bloques libres al archivo. ¿Cómo hace el sistema operativo para administrar el espacio libre? Es decir, ¿quién dice cuáles son los bloques que están libres y de qué manera me lo asignan a mí cuando yo estoy creciendo en el archivo pidiendo más espacio? ¿De qué manera se implementa también? Vamos a ver que hay algunas técnicas. ¿De qué manera estos tres tipos de asignación que hemos visto, digamos, influyen en la eficiencia del sistema? ¿Para qué tipo de accesos, ya sea secuencial o directo? ¿Cuál es el rendimiento que va a tener en cuanto al espacio y al tiempo? Esto es, yo quiero que se aproveche la máxima cantidad o capacidad del disco. Bueno, me gustaría que tenga poca fragmentación ese disco, de manera que todos los huecos lo pueda aprovechar. Esos huecos son bloques. O no quiero perder tanto tiempo en los accesos al disco, porque espacio de disco tengo de más, así que no me importa desperdiciar espacio, pero no quiero perder tiempo en el acceso. Esto es, las operaciones de entrada-salida quiero que sean eficientes, ¿sí? Eso es rendimiento. ¿Cómo hace el sistema cuando
crash, cuando hace un crash, es decir, cuando hay un corte de energía. Cuando hay un corte de energía, ¿cómo se hace para recuperar? Si se puede recuperar, ¿en qué casos no se puede recuperar? ¿Sí? Vamos a ver un sistema de archivos de network, es decir, de red, un file system de red, típico, pero conceptos muy generales, porque hay un capítulo especial para sistemas distribuidos en donde vamos a ver un poco más en detalle. De todas maneras, esto no pertenece a la materia sistema operativo, pero bueno, está, digamos, nos están pidiendo que vamos iniciándolo en los sistemas distribuidos. Y después terminamos con un sistema de archivos especial con cierto buen rendimiento, o sea, buena performance en algunos aspectos rápidos, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, los objetivos de este capítulo es mostrarle a ustedes lo que habíamos visto un poco en el pizarrón, rápidamente, de cómo logro transformar una visión lógica que tiene un programador de lo que es un archivo en la visión física del disco donde está implementado ese archivo. Y cuáles son las estructuras que necesita un sistema operativo para manejar esa complejidad. Esas estructuras normalmente son tablas, ¿sí? Tablas de inodos, tablas de descriptores de archivos, tablas de archivos abiertos, etcétera, etcétera. Bien, esto es, entonces termina mostrando cómo se asignan estos bloques a los distintos archivos que el usuario quiere crear y mantener esa información. Y cuáles son algunos de los algoritmos que me permiten asignar esos bloques y bueno, y usarlos, ¿sí? De la estructura entonces de este file system, a veces ustedes van a escuchar hablar que yo hablo o de file system o de sistemas de archivos, es exactamente lo mismo. Quizás podríamos fijar en este momento, cuando yo me refiera en inglés, file system, me voy a referir a cómo están organizados los datos en un soporte determinado. Entonces voy a referirme a la estructura de los datos de archivos en un disco o en una partición determinada, file system. Y cuando yo hable de sistema de archivo, voy a referirme a la pieza del sistema operativo, al módulo que se encarga de interpretar los datos que tiene un file system determinado. A pesar de que los dos significan lo mismo, inglés y castellano, pero bueno, vamos a dejarle de castellano para referirnos al módulo del sistema operativo para interpretar los file system en esos soportes. La unidad de almacenamiento lógico es para nosotros el archivo. Ya hemos visto en el capítulo anterior, el concepto de archivo es una abstracción que el usuario ha creado para poder contener los datos que él quiere guardar y después recuperarlos de alguna manera. Entonces, bueno, ahí hay otra definición, es una colección de información de un tema relacionado y unido por el autor bajo un mismo nombre. Los sistemas de archivos normalmente se organizan en capas y es la mejor manera para verlos cómo trabajan. Una organización en capas es una forma ordenada de ver cómo se dividen en funciones. Así, perfectamente, alguien podría haber dicho, bueno, pero esto puede ser con objeto. Sí, si fuera con objeto, también puede ser, tengo una estructura de objeto y hay métodos para acceder a ese objeto, por lo tanto yo lo que tengo que hacer es nombrar ese método determinado. Pero bueno, la estructura en capas es un poco más intuitiva, mostrando que jerárquicamente cómo se pasa de una capa a otra cuando una capa necesita otra capa. Aquí entonces los file systems residen, es lo que decíamos recién, vamos a referirnos a que file system, el término en inglés, son estructuras de datos que residen en estos soportes que son los discos. En almacenamiento secundario, porque queremos distinguir del almacenamiento primario, que es la RAM. Estos file systems tienen que proveer un acceso eficiente y conveniente al disco. Esto es, cuando yo quiero buscar un registro determinado, por ejemplo, estoy buscando el registro número 38 de mi archivo, en esa visión lógica que vimos en el pizarrón, cómo el file system se tendría que anticipar por un principio de localidad de la referencia a traerme el siguiente registro. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene que ir ganando tiempo. Las operaciones de entrada-salida son 1.000.000 de veces más lentas que las operaciones de CPU, por lo tanto, tendría que llevarle la información del disco y por lo menos dejarla en caché de disco. O sea, en la placa controladora del disco mínimamente, porque la velocidad electrónica va a ser mucho más rápida que la velocidad mecánica de acceso a ese sistema de platos que está girando. Y si no ahí, bueno, ya que me la deje en la memoria principal, ¿sí? Que sería mucho mejor.
Por supuesto, ¿dónde la va a dejar? Siempre va a ser un espacio del kernel. No puede traer un archivo y dejárselo, en principio, no puede traer y dejárselo en un espacio de usuario. Tiene que haber pasado primero por el kernel. Si uno quiere un archivo mapeado en memoria, bueno, le voy a hacer una copia en su espacio direccionable, pero ya tengo los datos en el plato, los datos en la controladora, los datos en la memoria del kernel y en la memoria del usuario. Fíjense cómo tengo redundancia o repetición de información. En cuanto alguien actualice, por ejemplo, el usuario, modifique un bit de ese archivo, hay que modificar en toda la cadena de donde están esos datos. Así que el sistema se tiene que encargar de hacer esos accesos eficientes en cuanto a ganar tiempo, ¿sí? Y además a no generar tanta fragmentación, decíamos hace rato, para que se pueda aprovechar al máximo el espacio del disco. Los File Control Block, FCB, son estructuras de datos, son entradas en una tabla. Normalmente esta es una tabla, así como era tabla en los PCB, la tabla de proceso. Process Control Block, estos son File Control Block. Entonces, por cada entrada de la tabla mantengo información de un archivo en particular. Así que este es el bloque de control del archivo. Tengo información de ese archivo en particular, quién es el dueño, cuáles son los permisos que el dueño ha otorgado al grupo, al resto del mundo, cómo está implementado, digamos, cuál es la dirección de comienzo de ese archivo, cuál fue la fecha y hora del último acceso para lectura, para modificación. Bueno, todos los datos que el sistema operativo requiera los va a guardar ese File Control Block. Tengo un File Control Block en disco, que es el que se guarda cuando se ha cerrado el archivo, y entonces se termina actualizando esa entrada en la tabla de los File Control Block. ¿Sí? De manera que cuando se apague el sistema quedó guardado ahí. Cuando yo reinicie el sistema voy a traer esa tablita de aquellos archivos, aquellas entradas de aquellos archivos que yo vaya abriendo. Entonces tendré una tabla de archivos en disco, una tabla de archivos abiertos por los procesos en memoria, que tienen otros campos que se le agregan a los que he traído en disco, ¿sí? Y que bueno, los procesos van a empezar a trabajar sobre esos archivos, así que necesitamos controlarlo, que por ejemplo en la concurrencia de que varios procesos accedan a ese mismo archivo, bien, esa información tiene que estar en memoria. No, al disco no le interesa que lo estén accediendo simultáneamente, nunca se va a enterar del disco. ¿Por qué? Porque el acceso simultáneo se produce en memoria, en los buffers, en la dirección del kernel. Así que esto File Control Block es una pieza importante del file system para poder manejar los archivos. Y los drivers, ¿sí? Lo que nosotros directamente le llamamos driver o driver de dispositivo, son aquellos programitas que controlan las placas controladoras, que a su vez envían órdenes a los periféricos, ¿sí? Para poder acceder. Bien, ahí tengo una visión por capas de un file system, y ahí, ya que vamos a seguir lo que acababa yo de decir, de que vamos a llamar en castellano, ahí tiene que ser sistema de archivo en capa, no file system, porque esto es el conjunto de programas y de estructuras de datos del sistema operativo para interpretar un file system que esté soportado en algún medio. Así que esto antes, bueno, ya cuando suba la transparencia suelta, ahora ya no porque está en el video, ahí tendría que decir sistema de archivos en capa. Fíjense, entonces esto es muy bueno porque me permite separar las funciones de cada una de las capas. Acá están nuestros programas de aplicación. Nuestros programas de aplicación son aquello que yo he programado para poder leer un archivo, para poder modificar un archivo, acceder secuencial o directamente a un archivo. Entonces nuestros programas son los únicos capaces, que cuando se ejecutan se llaman procesos. Estos programas que son procesos cuando se ejecutan son los únicos capaces de abrir archivos, de leer archivos, de escribir, de cerrar, de borrar. Así que estos programas se comunican con el sistema operativo a través de llamadas al sistema. Así que en realidad el sistema de archivos comienza recién en la capa de aquí, de más abajo. Estas son aplicaciones, esto no es sistema de archivo. Estos son los programas de usuario que luego serán procesos, y lo hacen a través de System Call, ¿está? Que por supuesto en el medio hay bibliotecas que me hacen la traducción y el pasaje del modo usuario al modo kernel, ¿sí? Justamente las necesito esas bibliotecas o las API para no trabajar yo en Assembler. Bien, aquí entonces comienza la parte de digamos, el sistema de archivo lógico. Este sistema de archivo lógico es esa visión que, digamos,
la primera visión lógica o la visión más cercana al usuario que yo tengo para que me produzca las traducciones y las operaciones que yo necesite hacer. Esta visión lógica del archivo es la que tiene que mostrarme. Esta es la que tiene que empezar a mostrarme cómo se relaciona la visión lógica del usuario de un registro particular del archivo con esa visión lógica del disco. Aquí ya tengo la primera transformación en un número de registro particular del archivo a un número de bloque lógico del disco, ¿sí? Luego voy a tener este módulo de cómo se organiza el archivo, de este sistema de archivo, en cuanto a que ese número de bloque lógico del disco se tiene que, de acuerdo a la implementación que yo tenga, la asignación que tenga, si va a ser contigua, enlazada o indexada, qué número de bloque me corresponde si el archivo está creciendo. No se olviden que aquí, ¿cuáles son las llamadas al sistema que puedo recibir? La primera que voy a recibir es create. Voy a pretender crear el archivo. Esa es la primera llamada al sistema que tengo. El sistema lógico de archivo, aquí me tendría que controlar los permisos, a ver si yo, como usuario, puedo crear un archivo de la manera que quiero crearlo, si tengo suficiente permiso para ocupar territorio en el disco. Si me dan el OK, entonces, bien, ¿de qué forma este sistema de archivo está organizando los archivos en el disco? ¿Indexada, enlazada o contigua? Bien, a partir de ahí, cuando yo esté creando, tendré que acceder a determinar, con el sistema básico de archivos, cuáles son los bloques que están libres, porque alguien quiere crear un archivo, y de qué manera lo creamos. Bueno, si es contigua, ya nomás tenemos que asignarle todos los bloques que él va a necesitar en su vida de archivo, de aquí hasta su muerte. Así que es una preasignación de bloques en el momento de la creación. O, si yo tengo una asignación enlazada, podré arrancar con un solo bloque libre, y a partir de ahí, cuando va creciendo, voy enlazándome con los siguientes bloques libres. El manejo de los bloques libres lo voy a manejar, lo voy a hacer en este sistema de archivo básico. Luego, hasta ahí nomás, en realidad no hasta ahí nomás, sino que yo voy a necesitar seguir bajando porque estoy creando un archivo, y como estoy creando un archivo necesito asentar el nombre del archivo en el directorio. El directorio, que es entonces una estructura que mantiene los nombres de los archivos que tiene él como contenedor, como directorio, yo tengo que modificar la leyenda de la tabla de directorio para decir que ahora se incorpora un nuevo archivo más, Pepito. El pepito.dat o pepito.doc, supongamos que sea una carta, bien, tiene que asentarse en la tabla de archivos, de manera que ahora tenga un archivo más, lo estoy creando. Eso tiene que terminar ¿en dónde? En una entrada-salida. Obviamente que esto lo estoy viendo a destiempo, pero como que ya se tiene que haber leído, porque para poder tomar la decisión de que yo le permito a él crear un archivo, ya lo tengo que haber leído al directorio. Yo ya tengo que ver que él tiene permiso para acceder a ese directorio, que él puede modificar ese directorio, porque ese directorio es de él. Si pasó todos esos controles, entonces perfectamente le permito que arme ese archivo que va a crear. Pero lo que quiero mostrarle con esto es que yo tengo que terminar escribiendo en el disco, en la tabla de directorios, ya tengo que actualizarla. No puedo esperar más tiempo, porque alguien, otro usuario, podría también tratar de hacer lo mismo, y yo todas las cosas las tengo colgadas sin terminar de escribir en el disco. ¿Se dan cuenta? Voy a poder llegar a tener problemas de concurrencia en cuanto a que estoy dejando las cosas para después y no estoy escribiendo y actualizando ya el disco. Así que esto va a terminar siendo una operación de entrada en cuanto que levanta el directorio, estoy leyendo el directorio, y salida porque estoy escribiendo en el directorio con el nuevo nombre del archivo que acabo de crear. Eso, lo estoy pasando. Aquí ya descubrí qué número de bloque lógico, qué número de bloque lógico dentro del disco, ya lo tengo aquí, y el driver está metido aquí adentro, ¿no? Este ya es el dispositivo, esto es hardware. O sea que el sistema operativo va entre esta capa y esta. O sea, tiene 1, 2, 3, 4 capas nomás tiene aquí. Esto ya es dispositivo y esto es usuario. El sistema operativo está en el medio. Bien, esto que está aquí, ahí adentro está el driver. Acá está el
el programita que me hace la transformación entre el número de bloque lógico del disco y el CHS que le corresponde. Por supuesto, como decíamos, él accede a la ROM BIOS para hacer esa transformación. Le pide que el cálculo, que en realidad es una división, le haga la ROM BIOS, ¿sí?, para saber en qué CHS le corresponde. Y ahí escribe, le manda el comando a la controladora, una operación out, esa operación out súper privilegiada, es una operación que corre en modo kernel, solamente el driver lo puede hacer, ¿sí? Y bueno, esperará a que el disco le informe luego que ha sido escrito. El disco interrumpe para decir que la operación es completada, y entonces esto ya vuelve para arriba, digamos, no es que vuelve para arriba, sino que la rutina de interrupción, que no aparece ahí, es la que informa de que ya la operación ha sido completada y se puede continuar. Mientras tanto, el driver se queda bloqueado ahí esperando la respuesta. Quizás para una escritura no tanto. En la escritura uno podría hacer las cosas asincrónicas, en el sentido de que yo ya le mando la orden y sigo, confiando en que esto va a ser exitoso. Las lecturas sí tienen que ser sincrónicas. Tengo que esperar la respuesta del dispositivo. Bueno, veamos entonces un file system. Y ahora ya estoy hablando de file system. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la estructura de datos que está implementado en el soporte. Tiene algunas partes que son importantes. Todos los file system, ¿sí?, cuando han sido formateados y cuando han sido divididos en particiones, tiene que tener un boot control block. ¿Qué es el boot control block? Es aquel bloque de control de booteo, de arranque. Todas las particiones, si han sido denominadas activas, podrían tener un sistema operativo. Y entonces yo podría iniciar un sistema operativo desde esa partición. Por lo tanto, tienen esa parte de esa partición, digamos que podría ser el primer sector de la partición, o podría ser una parte del disco sin formatear, como la tiene algunos sistemas operativos. Bien, ahí entonces estarían el cargador, por ejemplo, del sistema operativo que viene a continuación y que está en esa partición. ¿Sí? Así que ahí está el bloque de control de booteo o de arranque para que si yo quiero que desde esa partición se arranque el sistema operativo. Este volumen control block o block de control del volumen se le llama volumen a la pieza, digamos, a la unidad lógica que yo quiero designar. Puede ser volumen entonces C, D, H, y eso lo constituye una partición de un disco completo o varios discos. Si supongamos estoy trabajando con una estructura de raíz de disco que vemos en el capítulo que sigue, el capítulo 12, que es un arreglo de disco, yo podría llamar volumen a una unión de 3 discos físicos, porque es demasiado grande y entonces ya le llamo el volumen 1 o 2 y liga y relaciona todos esos 3 discos físicos. La estructura de directorio es una estructura que tiene que estar en esa partición. Ahí yo tengo que tener la información de cuáles son los archivos que están implementados en esta partición y se lo guarda en un archivo particular que se llama directorio. Ahí en ese directorio está la información de esos archivos. Ya vamos a ver para qué sirve el directorio. Básicamente sirve para hacer, digamos, una transformación de nombre a número. Normalmente los directorios solamente transforman el nombre del archivo en un número, que ese número va a ser un número de file descriptor o un número de inodo, o sea, un número identificador en la tabla que veíamos recién de FCB, File Control Block. Bien, entonces ahora, cuando ya tengo ese número, ya puedo acceder a esa tablita, que se accede solamente por número, ya el nombre no existe. ¿Por qué no existe el nombre? No tan solo porque es cómodo trabajar con un número que es mucho más chico en cantidad de bytes que un nombre, sino porque ese mismo archivo lo está viendo Juancito con el nombre de Pepito, y al mismo archivo para otro usuario, Pedrito, se llama, no sé, Pepita, otro nombre. Por lo tanto, distintos nombres acceden al mismo archivo. Por lo tanto, ahora nos estamos refiriendo al archivo con un número de file descriptor o un número de inodo que identifica unívocamente a un archivo. Bien. Shut the window, please. Ahora vamos a ver, aquí está mostrando muy sintéticamente cuáles son los datos de un file control block, es decir, de una entrada en la tabla de archivos o en la tabla de descriptores de archivos. A cada pieza, a cada entrada de la tabla se llama descriptor de archivo
¿sí? Porque así como le llamamos un PCB, aquí se le puede llamar un descriptor de archivo al conjunto de información que guarda sobre un archivo. Entonces están los permisos del archivo. ¿Cuáles son los permisos del archivo? Para el dueño, ¿sí? Para el grupo y bueno, la lista de control de acceso, que en algunos sistemas operativos prefieren tenerla así, porque puede ser que, digamos, esta forma es mucho más flexible que las tres divisiones de dueño, grupo y resto del mundo. Es una cosa muy estructurada. Porque es posible que yo entrando, fíjense, yo usuario puedo tener ciertos permisos a este archivo, pero si estoy perteneciendo a un grupo, ya cambia a lo mejor mis permisos. Entonces, es mejor tener una lista de control de acceso para establecer que Juancito en particular puede leer, pero Pedrito, que es del grupo, podría escribir. Entonces yo puedo hacer un refinamiento mayor de la asignación de permisos en la lista de control de acceso que en esta clasificación muy burda de tres grandes mundos. Acá están las fechas, horas y fechas de creación del archivo. Eso quedó asentado una sola vez y para siempre. ¿Cuál fue la última vez que me accedieron para leer? Y cuál fue la última vez que accedieron para escribir o modificar el archivo. Eso es importante, que las tres cosas queden guardadas. ¿Qué tamaño tiene actualmente el archivo? ¿Para qué me sirve esto? Y esto me sirve para ver, dependiendo, digamos, de la asignación que yo tenga. Si tengo una asignación contigua, por ejemplo, yo sé que ese archivo no puede crecer más de lo que yo le asigné originalmente. O si tengo que hacer un control sobre qué cantidad de espacio en disco usan los usuarios, tienen los usuarios, bueno, aquí yo le cargo al usuario que es el dueño, el tamaño del archivo. Y entonces la administración de los tamaños totales lo puedo controlar a través del tamaño del archivo. Y aquí puedo ver si acaparan o no el disco, ¿sí? Luego, los bloques de datos, las direcciones de los bloques de datos o punteros a los archivos que son bloques de datos. ¿En qué sentido? Esto, recuerden, está puesto vertical, pero lo pueden ver como horizontal, como los PCB, es la cantidad de campos que tengo guardados o registrados por un archivo en particular. Y uno de los datos más importantes es, ¿dónde está mi archivo? Si es en forma contigua, bueno, es suficiente con que me digan cuál es la dirección de comienzo de mi archivo en bloque. Ahora, si es una forma enlazada, con esto me van a mandar al primer bloque de datos. Luego yo tengo que leerlo, sacar el puntero al siguiente y acceder al siguiente bloque de datos. Y así recorriéndolo. Pero bueno, ahí me está indicando la dirección, ¿sí? ¿Qué se guarda aquí? Aquí se guarda la dirección lógica del disco. No se guarda CHS aquí. Recuerden que esto es una capa alta. Estoy en esta capa, ¿sí? En esa capa estoy. Entonces esto es una capa alta. Esto es una dirección lógica de número de bloque de disco, ¿sí? No es un CHS. El que va a hacer la conversión a CHS es allá abajo, en el driver, cuando le pida a la ROM BIOS que lo haga. La estructura del file system en memoria. Bueno, ahora, ¿qué acabo de hacer? Acabo de abrir el archivo. Como acabo de abrir el archivo, nosotros hemos empezado por una instrucción, una llamada al sistema que nos quedamos en create, de creación. La siguiente, en orden cronológico, de llamada al sistema que vamos a necesitar, es antes de nada abrir un archivo. ¿Para qué se abre un archivo? Así que yo aquí voy a generar un open. Un archivo se abre porque quiero utilizarlo. Y antes de utilizarlo, usted tiene que abrirlo. ¿Qué significa abrirlo? Y bueno, lo que hay que hacer es traer la entrada de ese FCB, o sea, de ese descriptor de archivo que está en disco, tráigala a memoria principal. Eso es lo primero que hace una apertura de archivo, ¿sí? Al traerla a memoria principal, le va a agregar otros campos, decíamos, a los ya campos existentes que estaban en el disco, ¿sí? Bien, esa apertura es obligatoria y es además asignada a un proceso. Nadie más que un proceso puede abrir un archivo. El usuario solo no puede hacerlo. El kernel normalmente no abre archivos si él no es el dueño de la información. El que es el dueño de la información es el usuario y lo va a hacer a través del proceso.
Así que los archivos se cargan o se asignan a los procesos a través de que el usuario abre los archivos a través de esos procesos. Bueno, acá esta es simplemente una explicación de la figura que viene a continuación. Muestra las estructuras necesarias de un file system que viene de un disco y va a ser interpretada por un sistema de archivo del sistema operativo que está abriendo ese archivo. Acá vemos entonces tres espacios. El espacio del disco, que es lo que veíamos en el pizarrón recién, con estas ventanitas que para nosotros son bloques de distribución. Esos bloques que son conjuntos o clúster de sectores, ¿sí? Están agrupados y estos son los que se asignan a los archivos. Se asignan bloques completos, ¿sí? Hay uno de esos bloques que tiene la estructura de directorio. Uno o más bloques tienen la estructura de directorio, es decir, en cada una de las entradas de directorio tiene el nombre de un archivo con la correspondencia, con el correspondiente número de inodo o número de file descriptor para la tabla FCB para poder acceder. Ahí está la tablita implementada, el file control block en disco. Son las que tiene esa información, por lo menos, en lo que dice este autor. Tiene muchas más, por supuesto, y va a depender también del file system con que haya sido guardado esa información en el soporte. Está claro que esto es un disco de almacenamiento, por lo tanto un almacenamiento secundario. Cuando un archivo se abre, lo primero que tenemos que hacer es levantar, o sea, leer el FCB correspondiente, o sea, el descriptor de archivo correspondiente, y llevarlo a memoria, ¿sí? ¿A dónde lo voy a llevar? Bueno, ahí lo que hizo primero, antes que nada, es acceder es decir, levantar la entrada del directorio para que me dé el número. Yo me adelanté. Lo primero que hay que acceder es a la estructura de directorio, así que yo tengo que leer esa estructura de directorio. Y para poderla leer, la tengo que llevar a memoria principal, por supuesto a la zona del kernel. La tabla de directorio está cargada ahí, yo entro con el nombre de archivo a esa tabla de directorio, Pepito es el nombre de archivo, y saco un número. Ese es el número de file descriptor o el número de FCB con el cual accedo a la estructura de FCB para sacar esta información que decíamos está dentro de un FCB. Y con eso ahí le controlo los permisos, que él puede realmente abrir o no. Así que, por más que él no haya tenido permiso, esta primera operación la puede haber hecho ya. Lo que sí, para acceder al archivo, ahí puede ser que sea entonces bloqueado y no puede pasar ese usuario. En espacio de usuario, este es el programa que está haciendo la llamada sistema Open, ¿sí? Y ocasionó todos esos movimientos de información entre el disco y el kernel. Eso es para una Open, para una apertura. La siguiente, la parte B, se refiere a que yo ya lo he abierto al archivo y ahora quiero leer información del archivo, quiero hacer un read. Bien, ahora a la parte, digamos, ¿cómo aparece primero esto? Aparece la llamada al sistema read, ¿sí? Y lo que está queriendo hacer es acceder a un registro particular, por lo tanto está queriendo hacer una lectura directa, hace una lectura directa a un registro particular, así que le pasa la posición del índice dentro del archivo lógico que él tiene. Él conoce eso, nada más el usuario no tiene idea de qué número de bloque en qué número de bloque del disco está. Él conoce qué número de registro lógico del archivo quiere ir. O sea, ahí está queriendo decir, quiero leer el 17, según nuestro ejemplo de pizarrón. Yo quiero leer el número de registro 17, así que el file system, el sistema de archivos del sistema operativo se tiene que encargar de hacer todas las traducciones. Lo que va a hacer es acceder a el archivo que ya fue abierto. Esto no se ha mostrado aquí, falta un paso, porque después de acceder a este file control block, tengo que traer una estructura, ¿sí? Tengo que traer, la entrada de del archivo que estoy leyendo y la guardo en esta tabla de archivos generales, la tabla ancha, esta que aparece de archivos abiertos, que en caso de Unix se llama tabla de inodos in-core, tabla de inodos en memoria principal, que es una copia del FCB del disco, pero con otros campos agregados. Además de esa entrada que le doy en la tabla de archivos abiertos de todo el sistema operativo, tengo que tener una tabla de archivos abiertos por proceso.
Esto está seguido del modelo de Unix y es un modelo muy elegante o muy fácil de entender de cómo se van manejando los archivos cuando se van abriendo. Cada proceso le da una tabla de archivos abiertos por ese proceso. Así que cuando él ha querido hacer el read, ya esa tabla existe, él se va con ese número al registro particular. Lo que no se mostró aquí es que después de hacer el open me devuelven un número, el número de archivo abierto, y con ese número o índice accedo y actualizo el puntero. Si estoy haciendo un read, me dicen en dónde está la posición de mi puntero que yo quiero leer, aquel registro 17 lo quiero leer. Bien, yo accedo, actualizo aquí el puntero actual. Hay una tabla intermedia que no se está mostrando de archivos abiertos y que me lleva control del puntero en donde se encuentra en este momento. Y aquí en esta me dice cuántos procesos están abriendo el mismo archivo. Así que puedo tener esa tabla repetida varias veces de tantos procesos que están abriendo el mismo archivo. ¿Sí? Aquí se lleva un contador de cantidad de procesos que están abriendo el archivo para cuidar la concurrencia. Bien. Quizás en alguna otra transparencia podamos mostrar ya cuando, cuando pasemos al capítulo 12, quizás yo pueda poner una transparencia más que tiene SADE sacada de otro autor, en donde muestra todo este tránsito o toda esta transformación a la traducción de una dirección lógica de archivo a una dirección física. Hemos pasado a esta transparencia donde habla de sistemas de archivos virtuales. Está hablando de sistemas de archivos virtual en el sentido de que el sistema operativo tiene un módulo que le llama sistema de archivo virtual o BFS, ¿sí?, capaz de interpretar o de entender muchos file system distintos que pueden venir de pendrive, de CD, de discos rígidos, de particiones, etcétera. Así que él le ha denominado, por ejemplo, Linux tiene un BFS que puede entender cómo está armado y cómo está estructurada la información en distintos tipos de file system. FAT16, FAT32, NTFS, X, 2, 3, 4, etcétera. O sea, los sistemas de archivo de los sistemas operativos tienen que tener una capa que pueda entender los distintos file system de esos soportes diferentes que han sido formateados con distintos sistemas operativos. Eso es justamente, esa compatibilidad es lo que a nosotros nos agrada de los sistemas operativos, que mi sistema operativo pueda entender un disco que ha sido creado con Linux, un disco que ha sido guardado los datos con NT o con otro sistema operativo. Entonces, bueno, le llama justamente sistema de archivo virtual, en cuanto a que, bueno, él tiene que hacer una virtualización externa de lo que maneja internamente ese file system. Eso lo vemos en transparencia siguiente. Así que, bueno, lo que dice es que es una de las mejores maneras de ver esto es que la estructura sea de esa implementación sea orientada a objetos. Entonces, dependiendo si el objeto ha sido creado con un file system, con un sistema operativo diferente, bien, a mí no me interesa con qué ha sido creado. Siempre y cuando a mí me pasen el método, yo puedo acceder al método y con los parámetros acceder a ese objeto. Así que es independiente de cómo ha sido creado, yo voy a entender lo que él dice. Así que estos sistemas de archivos virtuales permiten que la misma interfase de llamada al sistema, las API, ¿sí?, esto es, esa interfase entienda los distintos file system de las interfaces que quieran conectarse. Estoy al revés. La parte de alto nivel, digamos, bueno, esto es lo que se ofrece al usuario y estos son los soportes. Puedo tener entonces un sistema de archivos que venga de la placa de red. Me están enviando un archivo por la placa de red y ese tipo de archivo ojalá que lo entienda mi sistema de archivo virtual, ¿sí? Ahí entonces tengo un sistema de archivo tipo 1, tipo 2. De acuerdo al formateo de cada disco, mi sistema de archivo virtual tiene que hacerme transparente para mostrarle al usuario, ¿sí? Esto, fíjense que tiene que hacer... aquí está la implementación orientada a objeto.
de la cual se está refiriendo tiene que estar entonces implementada para que me haga transparente estas distintas rutinas que yo quiero. Aquí, por ejemplo, yo podría tener una aplicación, puedo tener una aplicación que está queriendo abrir un archivo de distintos de estos sistemas de archivos. Y bueno, él hizo un read, así que ahí no le interesa si ese read se corresponde, digamos, si el sistema operativo lo puede interpretar o no, es un problema del sistema operativo. Así que él tiene que hacer con un read, con un único read, tiene que poder leer un archivo de aquí o de aquí. Toda la complicación la tiene que resolver este sistema de archivo virtual, ¿sí? De acuerdo a la API que le hayan pasado en cada uno de los sistemas de archivo o file system que él puede entender. Bien. Eso simplemente como para que ustedes sepan que un sistema de archivos de un sistema operativo tiene que ser capaz de interpretar distintos file system de soportes diferentes. ¿Cómo se implementa un directorio? Un directorio, para nosotros, a ver si tenemos una... Ahí tenemos, por ejemplo... Bueno, es una visión muy simplificada de un directorio, pero un directorio para nosotros va a ser una tabla donde tenga como entrada el nombre de archivo y como salida un número. El número de FCB, o sea, el número de descriptor de archivo al cual haya que acceder, como hemos visto recién en la transparencia esta. Después que yo leo la entrada de la tabla de directorio, me devuelve un número y con ese número puedo acceder al FCB para poder ver qué tiene internamente, a ver si paso, por ejemplo, los permisos, ¿sí? Así que bueno, eso puede ser implementado de una forma, de una lista lineal. Esto es primitivo, en cuanto a que yo tengo en los bytes del disco, tengo puesto los nombres, número, nombre, número, nombre, número, ¿sí? Uno tras otro, encadenados, digamos, así como una lista lineal, uno tras otro. Es simple de programar, porque cuando yo levanto el directorio, lo único que tengo que hacer es recorrer ese directorio para ver si lo tengo a ese nombre y bueno, a partir de ahí obtener el número y con ese número acceder a la tabla de FCB. Pero requiere mucho tiempo en esa búsqueda secuencial, a ver si lo encuentro o no. Así que tiene más desventajas en sistemas de archivos, en file system que sean muy grandes. Recorrer una lista de 200.000 nombres de archivo con números es mucho más lento que este otro método. Hash. El método hash, el método de estructurar los datos en forma hashing, se le llama tabla hashing, es que yo a partir del nombre, ¿sí?, con el nombre de archivo, me traduce a un número, y ese número me lleva a una tabla hash en donde me dicen, digamos, cuál es la ubicación dentro del FCB. Así que lo que necesitamos es que una función traduzca el número, que en este caso va a ser un nombre, a un número. Pero yo puedo decir que ese nombre puede ser transformado en un número, porque puede ser un código ASCII, por ejemplo. Yo puedo traducir el nombre, que puede ser demasiado largo, 256 caracteres, pero a eso lo transformo a un número, y ese número grande se transforma en un número pequeño. Para que ustedes entiendan, no lo vamos a ver como nombre, sino lo podemos ver como un número. Yo con un método hashing puedo transformar un número de DNI que tiene 8 dígitos, un número de documento, y lo puedo transformar en un número mucho más chico. ¿Cómo? Dividiéndolo, por ejemplo, yo quiero que los 8 dígitos se transformen en 3 dígitos. ¿Por qué? Y bueno, porque, como les decía, no sé si en alguna clase les decía, es posible que la empresa o la organización, la facultad, no tenga más que 1000 alumnos. Entonces, con 3 dígitos es suficiente para identificar a un alumno. ¿Y con qué datos contás vos? Y yo tengo con el DNI. Che, no puedo tomar los 3 últimos dígitos, como algunos hacen, ¿sí? No, toma el número completo de DNI. Con los 8 dígitos del DNI, transforma a un número de 3 dígitos nada más. ¿Cómo es posible que 100 millones de personas, que son los 8 dígitos de DNI, yo lo pueda transformar, esos 100 millones, en 1000, que son 3 dígitos? Bien, la función hashing me lo hace. ¿Cómo? Y bueno, agarra como divisor 999, o sea, 1000.
Si vos agarras como divisor, dividí ese número de DNI en 999, te va a dar un resto que oscila entre 0 y 998, por ejemplo, con número menos al divisor. Ese rango de 0 a 998 es lo que me devuelve la función hashing. Ha transformado un número grande en un número chico. Pero ¿se puede entrar un balde en un vaso de agua? No, siempre rebalsa. Bueno, siempre, o no, no sé si siempre. A veces no, puede ser que el balde no esté tan lleno. Entonces, la transformación de hashing es muy cómoda porque reduce el campo a un espectro mucho menor. Y yo ahora puedo trabajar con una lista que tiene, una tabla que tiene solamente 1000 entradas en vez de tener 100 millones de entradas. Lo que puede ser es que tanto el nombre de archivo como el número de DNI, después de aplicar la función hashing, me devuelvan el mismo número. Ambos tenemos el mismo resto. ¿Vos qué número de documento tenés? Tanto. Y yo, tanto. Che, y en la división me da el mismo resto. Y sí, porque los restos no pueden ser todos diferentes. Si son 100 millones de números que estoy dividiendo. Por lo tanto, muchos van a tener coincidencia. Bien, cuando haya coincidencia o colisión, esto puede ser resuelto con una lista encadenada de resultados. Entonces, si a mí me devuelve un resto la función hashing, revisa si está en la lista, que son todas las colisiones que tiene esa división. Bien, así que la función hashing es un método rápido de búsqueda en realidad. Es reducir los métodos de búsqueda y no revisar linealmente o secuencialmente esos nombres de archivos en una lista de directorio. Bien, esto tienen que tener ustedes una materia donde van a ver estructuras hashing. No sé si es sistemas de datos o alguna materia parecida. Ahí está la asignación que veíamos hace rato. Yo al disco lo puedo asignar en bloques contiguos, uno tras otro, a partir de un número de bloque, o en los bloques libres donde haya, y entonces enlazando con un puntero al siguiente los bloques libres que vaya encontrando. O voy a ir creciendo, asignándole bloques a este archivo y registrando en un índice cuáles son los bloques que le voy dando a ese archivo. En vez de ir enlazando con dirección de puntero al siguiente, que es mucho más endeble, es mucho más fácil de romperse esto. Yo llego a romper uno de los enlaces hasta luego el archivo. Claro, ahí me gustaría que que sea una lista doblemente enlazada, con puntero al siguiente y con puntero al anterior, de manera que si se me corta un enlace, bueno, yo puedo capaz que recuperarlo a través de una lista recorriéndola al revés, con puntero al anterior. Ahora, si a mí se me rompe el único punto de falla que tengo, que es el índice, bien, hasta luego. Pero bueno, se puede reconstruir, todo se puede reconstruir, aún el enlazado también se puede reconstruir, pero yo pierdo mucho tiempo en reconstruir esto. Tengo que revisar todos los bloques para ver a quién pertenece ese bloque de datos, a qué archivo pertenece, ¿sí? Esto entonces muestra cómo es la asignación contigua. La asignación contigua, entonces, decíamos, se va ocupando, originalmente se asigna todos los bloques libres en forma contigua, ¿sí? Así que el sistema se tiene que encargar buscando en la lista de bloques libres los bloques que yo estoy pidiéndole inicialmente. Ahí medio que la llamada al sistema de create para creación del archivo, yo le estoy pasando como parámetro el tamaño del archivo, 10 megas, 100 megas, ¿sí? Y él se tiene que encargar de buscar un conjunto de bloques contiguos que puedan contener a mi archivo. ¿Es simple? Sí, es obviamente muy simple. No tan solo la creación, sino el manejo de un archivo en asignación contigua es muy simple, pero es muy exigente, porque ya de antemano me está pidiendo una cantidad de bloques libres contiguos, ¿sí? Y además tiene la limitación de que no pueden crecer. No pueden crecer porque ya usted pidió ya esta cantidad. Ahora no me salga diciendo que usted va a necesitar más de lo que pidió originalmente. Pero a partir de ahí, los tiempos, y eso es lo más importante, ¿sí? Los tiempos son muy rápidos, porque yo accedo una sola vez a ese file control block, saco la dirección de comienzo, sé el tamaño, sé a qué registro me quiero ir, puedo hacer la conversión del número de registro lógico del usuario del programa a un número de registro del disco, le hago la transformación matemática,
porque sé que uno es un contenedor de tal tamaño y el otro es un tamaño de tantos bytes del registro, así que puedo hacer una función matemática y ahí digo, yo ya sé que lo que quiero es acceder al bloque número tanto. Ya está. O sea, con un solo acceso a disco ya estoy sacando los datos, en cualquier punto del archivo. Eso es muy eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo abrí el archivo, ya traje el FSB, ya traje el File Control Block y por lo tanto ya lo tengo cargado en memoria, ¿sí? Pero el mayor inconveniente es que tengo un despilfarro. O sea, ¿por qué? Porque si alguien me pide tantos bloques, y bueno, ahí yo, esta cantidad de bloques libres no lo puedo usar porque son demasiado chicos. Estos 3 o 4 bloques contiguos no me sirven porque a mí me están pidiendo 10 bloques contiguos. Entonces voy dejando muchos huecos sin usar. Y eso es fragmentación externa, ¿sí? Que por supuesto después hay que defragmentar los discos. Pero eso hay que hacerlo en el momento en que no esté activo el sistema, de manera que no esté usando. Si no, pierdo mucho tiempo, ¿sí? Porque necesito la memoria. Para desfragmentar un disco, ¿cómo hago? Tengo que traer archivos, ¿sí? Y ubicarlos en ese enlace o en donde estén, traerlos a memoria, agruparlos, generar un hueco y ahí entonces ir mandando en disco y entonces después voy a tener, ¿cómo va a estar un disco desfragmentado? El archivo, todos van a estar en posiciones contiguas. O sea, si yo estoy notando que mi sistema está lento, no culpen tan solo a la CPU, caché, memoria, sino fíjense, ¿cómo está el disco? No, los archivos están dispersos en cualquier lugar. Entonces, cuando estoy leyendo un archivo, bien, hace 100 movimientos del brazo para poder leerme el archivo. En cambio, si vos lo desfragmentás, él va a hacer un movimiento, se para en el comienzo del archivo y a partir de ahí gira el disco y me va levantando uno tras otro el registro. Es mucho más rápido. Así que pruebe de fragmentar el disco para levantar la velocidad de operación a los archivos, digamos. Una asignación contigua va a tener que hacer un mapeo. Cuando se habla de mapeo, ustedes siempre piensen que es una traducción. Mapeo es equivalente a hacer una traducción, nada más que una palabra, digamos, que viene de la función map castellanizada, y entonces está diciendo que quiere hacer una traducción de un espacio lógico, que es el que entiende el programador, a un espacio físico. Así que esto es una dirección lógica. Esta es la contracción de Logical Address, ¿sí? Logical Address, es decir, la dirección lógica va a ser dividida en 512. ¿Quién es 512? El tamaño de un sector. Vamos a suponer que un sector y de un bloque, este bloque tiene un solo sector, por lo tanto, los envases, las piezas contenedoras, los bloques son de 512 bytes. Entonces, usted me dice que quiere acceder a la información del byte número 38.554, bien, divida en 512, que es el envase contenedor de cada bloque, y le voy a decir en qué número de bloque se encuentre. Ese me va a dar entonces el número de bloque que se encuentra, y a partir de ahí el resto me dice que dentro de ese bloque usted tiene que hacer un desplazamiento de tanto, y ahí está el byte que usted quiere. O sea, con un número de byte, o sea, yo ya he llegado a la conclusión de que quiero acceder al bit tanto del campo tanto, el sistema ya me determinó qué número de byte es el que usted quiere leer, así que ese número de byte dividido en 12 me da el número de bloque contiguo al cual usted se quiere acceder, y el resto de esa división me dice el desplazamiento dentro de ese último bloque que está queriendo acceder, ¿sí? Esto es la asignación contigua, cómo se ha implementado el archivo. Por ejemplo, el archivo count le tocó el bloque lógico del disco número 0. Fíjense que estos números son de disco. Antes yo tengo que haber hecho una transformación, que vos querías ir al número de registro 17. Bien, hay que ver el 17, en donde, por ejemplo, del archivo mail, que comienza en el 19, en el bloque lógico 19 del disco, vos querías al 17 tuyo, pero es el 17 interno dentro de esos bloques lógicos de disco que te han sido asignados. Hay que hacer entonces una transformación para poder saber dónde está tu número de registro 17, que no tiene nada que ver con estos números lógicos de bloque. Así que bueno, esto está mostrando que arranca en el 19 y tiene una longitud de 6. Por lo tanto va a tener el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24.
y ahí se termina mi archivo mail recién. ¿Lo ven? Que eso normalmente el sistema va a tenerlo en sectores contiguos, o sea, va a recorrer una pista de un cilindro determinado. Cuando la termine de recorrer la pista, si no logró levantar todos los bloques, bien, tendrá que seguir en la pista inferior del mismo cilindro y así hasta terminar con el cilindro. Si aún con eso no se llega, bien, cambie recién de cilindro. O sea, lo vecino dentro de un disco es lo que pertenece a la misma pista. Luego, lo que pertenece al mismo cilindro, o sea, la pista que sigue. Y luego, si todo ese conjunto de pistas no me llega a completar, bien, cambio entonces recién de cilindro, pasándome a otro cilindro. Eso es lo que no quiero hacer, porque el cambio de cilindro es lo que más cuesta. Es un desplazamiento del cabezal. Y lo que uno pretende es que el cabezal no se mueva, sino que el sistema gire para levantar más rápidamente, porque el mayor tiempo de acceso es el SIC, que eso, bueno, lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Sistemas basados en extensión. Bueno, una forma de resolver el hecho de que los sistemas de asignación contigua son muy exigentes inicialmente y me piden que yo encuentre un tamaño de bloque, cantidad de bloques libres de entrada, bien, esto a medida que evolucionó históricamente aparecieron soluciones de extensión. Entonces, si él me pidió 10 megas y ahora me sale pidiendo un byte más, y yo no puedo decirle no y entonces tendrás que mato el proceso, porque es una buena razón para matar un proceso. Un proceso que está intentando agregar datos en un archivo y el archivo no puede crecer, bien, hasta luego el proceso. No tengo que matar al proceso, no tiene sentido que el proceso continúe. Pero bueno, si ahora yo voy a encontrar una forma de extenderme esa asignación contigua con otro conjunto de bloques libres que encuentre y que sean menor, bueno, ahora ya armaré una lista enlazada de bloques asignados contiguamente. Digamos, es una mezcla con la lista enlazada, ¿sí? Bien, los extends se asignan por archivo, siempre es por archivo. Los bloques son asignados por archivo, no tengo porciones menores que hacerlo, ¿sí? Bien, la asignación enlazada, y vamos acelerándonos para poder llegar a algún lado. La asignación enlazada es entonces que por cada bloque yo tengo un puntero al anterior o puedo tener un puntero al siguiente. Así que desperdicio del bloque que tengo, no tan solo tengo datos. Por el caso de la asignación contigua, yo los bloques los usaba todos para datos. Ahora tengo que reservar dentro del bloque un punterito de 32, de 64 bits para el siguiente bloque. ¿Lo ven? Sigue siendo lógico. Sigue siendo un número lógico. No pongo como puntero un CHS. Que eso se encargue la transformación, luego el driver de hacer digamos el cambio a CHS, ¿sí? Entonces ahora tengo una dirección lógica dividido en 511. ¿Por qué dividido en 511? Y bueno, porque ya sé que yo estoy perdiendo, por ejemplo, un byte en el puntero al siguiente, ¿sí? Es simple, solo se necesita direcciones de comienzo, así que se trata de pedir. Yo le doy un bloque libre en cualquier lugar. Entonces yo asiento ahí el puntero al siguiente y ya está. Pero tiene, claro, no desperdicia espacio. Va a usar todos los bloques que encuentre. Esto es equivalente a un paginado, digamos. El paginado usa toda la memoria que encuentre. Solamente voy a tener fragmentación interna en el último de los bloques asignados. No en los intermedios. Ahí los he usado a todos. No se permiten accesos aleatorios. No es que no se permita. Es tremendamente ineficiente los accesos aleatorios. ¿Qué número de registro me está pidiendo? El 38.200. Para llegar al 38.200 tengo que leer todos los anteriores, 38.199. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, muchos accesos a disco. Es tremendamente ineficiente, ¿sí? Bien, entonces lo que se hace es implementar una solución como la que hizo Microsoft en la FAT. Y entonces la FAT es una tabla de ubicación o asignación de archivo, en donde aquí tenemos que, por ejemplo, en MS-DOS, que era un sistema de archivos muy elemental y primitivo, pero era muy eficiente, muy bueno. Por eso que cuando uno, digamos, ¿cómo se apagaba MS-DOS? Directamente tirando del cable o digamos, no existía un shutdown o un bajar el sistema operativo. Estaba permanentemente guardado en disco.
Entonces, una de las ventajas que tenía, porque era chiquito y no tenía tanta RAM las máquinas en ese momento, trabajaba con tabla de asignación de directorio a esta FAT. Así que yo entraba a una tablita de directorio con el nombre del archivo y me devolvía el número de bloque donde comenzaba el archivo. Y luego se enlazaba en la misma tabla. Y en la misma tabla me dice, usted comienza en el número de bloque 217. Luego sigue en el 618. Luego sigue en el 339 y ahí terminó el archivo. Pero esa tabla, al ser una tabla y solamente de direcciones de bloque, la puedo cargar inicialmente en memoria. Entonces, cada vez que había que acceder al archivo, se revisaba en la tabla que ya estaba cargada en memoria, se sacaba el número de bloque y ya se hacía el acceso al archivo. No había necesidad de hacer un seguimiento de puntero haciendo lecturas del disco, como en el caso de la enlazada pura. Esto era una genialidad no de Microsoft, sino de CP/M, ¿sí? CP/M, el sistema operativo original, del cual después Microsoft tuvo problemas con su creador. Así que bueno, esta genialidad, y además tenían dos FAT duplicadas. Una la tenía en disco y otra en memoria. En caso de que hubo un corte de luz, bien, estaban salvados. Así que se aseguraba, por supuesto que esto no era infalible. En algún momento, si justo lo tomaba cuando el disco estaba escribiendo la FAT en el momento del corte, hasta luego. Había que tener un programita que me haga esa recuperación leyendo los registros. Pero con esto le estoy mostrando que es una optimización de la lista enlazada, transformando a tabla y llevando los enlaces a memoria principal, de manera que las búsquedas se hacían muy rápidamente, ¿sí? Bien, ahí tenemos una lista enlazada, el archivo comienza en tal puntero, ahí tengo en tal bloque. Siempre recuerden que esos bloques son bloques lógicos de disco, ¿sí? Ya que han sido transformados por el file system, por el sistema de archivo, y entonces me va enlazando todos los bloques que me fueran asignando hasta que tengo el puntero al fin de archivo, el -1 que aparece aquí, ¿sí? Y ahí está, entonces yo en la tabla de directorio me dice cuál es el comienzo y cuál es el número de bloque de finalizar el archivo. La indexada es entonces una asignación donde yo voy encontrando los bloques libres, voy asentando en la tabla cuáles son los bloques, una especie también de lista de tabla, pero nada más que no tengo enlaces en la tabla, sino que este índice es por archivo. Por archivo. La FAT es una única tabla para todos los archivos. Yo en otro archivo que entro con nombre me devuelve un número de bloque y voy enlazando en la misma tabla todos los archivos. ¿Está? Mucho más eficiente. En el caso del indexado, tengo que tener un índice por cada archivo. Hay un desperdicio porque necesito un bloque para las direcciones de índice, para las direcciones que son índice para los bloques de datos. ¿Está? Así que bueno, ahí tengo que he destinado un bloque índice, y dentro de ese bloque índice está la dirección de todos los bloques que contienen información de mi archivo. Ahí están mostrados que estos bloques no están usados todavía. Tengo todavía espacio en la tablita índice para marcar o apuntar a nuevos bloques de datos, ¿sí? Bien, el talón de Aquiles es el archivo índice. Necesita una tabla de índice, este es el requisito. Puedo hacer un acceso aleatorio, puedo hacer un acceso secuencial. El acceso que yo quiera lo puedo hacer muy rápidamente. Tiene como requisito que cargue el índice en memoria principal primero, y a partir de ahí puedo hacer todos los accesos que yo quiera. También entonces la dirección lógica dividido en 512 me da un número de el desplazamiento dentro de la tabla, me dice, ¿ven? Esto me da el desplazamiento dentro de la tabla. Así que, bueno, tengo que ver cómo implemento ese número de bloque, el número de byte al cual quiero acceder, y con el desplazamiento dentro de la tabla me dice el número, ya que agrupo de 512 en 512, luego es 1024, los 10 serán 5120. Cuando yo hago la división me dice cuál es el número de bloque donde está, me manda ese 25, y una vez que estoy con el 25, la diferencia, el resto de la división me da el desplazamiento dentro del bloque último al cual quiero acceder, ¿sí? Bien, estas son las distintas operaciones que estamos armando en esta asignación indexada.
Tengo, esto ¿por qué? Porque a veces los índices son demasiado grandes. Si los índices son demasiado grandes, parto la tabla de índice. O sea, el índice es tan grande que entonces ahora lo tengo al índice implementado en muchos bloques. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es en qué número de bloques se encuentra, o sea, en qué bloque índice se encuentra el registro que quiero. Tengo que hacer primero una división para luego encontrar en qué bloque índice está, y una vez que estoy en el bloque índice recién puedo ubicar el archivo. Una de las cosas interesantes, miren, con 2 niveles de índice, el máximo tamaño del archivo es 512 al cubo, porque tengo 512 por cada bloque, así que tengo 512 por 512, es 512 al cuadrado, y por último, el último 512 va a ser de datos. O sea, tengo una doble indirección. Tengo la primero que me tengo que ir, no sé si hay un dibujo, ahí está. Con una dirección me voy al índice exterior. Con ese índice exterior me manda una tablita índice. Y luego busco el desplazamiento y a partir de ahí, estos son los datos, los bloques de datos. Así que tengo un bloque índice, digamos, por cada parte del índice. Y tengo un nivel superior o jerárquico de índice. Eso es la transformación que hace. Quiero mostrarles cómo hace Unix, ¿sí? Esta asignación que tiene Unix en su sistema del System 5 en adelante, ya hacía una genialidad. El sistema de archivos de Unix permitía manejar archivos pequeños, medianos y grandes. ¿Cómo? Con una única tabla. Fíjense, dentro del descriptor de archivos, o sea, dentro del inodo, Unix le llama inodo al FSB de cada archivo. Eso que tiene en disco le llama inodo. Cuando lo trae a memoria, le sigue llamado inodo, pero incore ahora porque está en memoria. Bien, ahí están, fíjense los datos que veíamos hace rato. Cuando hablamos de mode, son los permisos. Así es, el comando mode en Linux o en Unix es para establecer los permisos del archivo, ¿sí? Bien, así cuando ustedes vean la palabra mode, ahí están los permisos del archivo para el dueño, para el grupo y para el resto del mundo. Bueno, en el caso de quién es el dueño o los dueños, ¿sí? Los tiempos de acceso que veíamos hace rato para lectura, para escritura, de creación, el tamaño del bloque, en cuanto a qué cantidad de bloques tengo, ¿sí? Aquí está el tamaño del archivo. Bueno, esos entonces serían los campos normales que nosotros vemos en un FSB o en un inodo. A partir de ahí tiene 13 campitos con direcciones a bloques. Uno podría pensar que eso podría ser una asignación indexada, ¿sí? Esto aparentemente sería una asignación indexada donde el índice no está suelto como podría ser un indexado puro, en donde yo estoy perdiendo un índice, o sea, estoy perdiendo un bloque de disco para guardar el índice. No, aquí el índice está guardado junto con el FSB, pero ese índice es solamente de 13 punteritos. Uy, pero es muy limitado, diría alguien. Con 13 punteros, apuntando a 512 por 13, entonces usted solamente puede acceder a 512 por 13, que serían, no sé, 7000 bytes. No hace eso Unix. Lo que hace es que los primeros 10 punteros apuntan a 512. Entonces puedo llegar a archivos de 5120. Pero si usted quiere seguir creciendo el archivo a 5121 bytes, bien, le damos un 11avo puntero que me lleva a un índice que tiene, dependiendo, bueno, si las direcciones de índice tienen 4 bytes, 512 sobre 4, 128 bloques de datos de 512 bytes cada uno. Eso lo lleva más o menos a 64K bytes. O quizá un poco más, pero bueno, se trata entonces de que el puntero me apunta a un bloque índice en donde tiene 128 direcciones, porque si el bloque es de 512 bytes y cada dirección me ocupa 4 bytes, 512 sobre 4 me da 128 punteros a 512 bloques de datos, 128 de 512, que es 2 a la 7 por
2 a la 9, o sea 2 a la 16, es 64K. 64K bytes más le puedo agregar a los 5120, ¿sí? Luego puedo tener una doble indirección. Si 64K más 5120 no te es suficiente, podemos entonces ir a una doble indirección. Significa, voy a un bloque índice de 128 punteros que apuntan a 128 índices, cada uno de 128 punteros que van a apuntar a estos 512 bytes últimos. Por lo tanto, tengo 2 a la 7 por 2 a la 7, 2 a la 14. Por 2 a la 9, 14 más 9, 23. He subido a 8 megas. He podido crecer archivos de 8 megas con una segunda indirección. Y si con 8 megas no te es suficiente para archivo, vamos a usar un 13avo puntero, que me lleva a una triple indirección, que será 2 a la 7 por 2 a la 7 por 2 a la 7 por 2 a la 9. 7 por 3, 21, y más 9, 30. Estamos en 2 a la 30, un archivo de 1 giga, 1970. Un archivo de 1 giga. Puedo crecer desde archivo pequeñísimo hasta archivos de 1 giga. Con esta genialidad de invento de implementación del file system de Unix, ¿sí? Que ni siquiera desperdicia, para archivos pequeños, no desperdicia índice, porque el mismo índice lo tiene implementado en el mismo inodo, o sea, en el descriptor de archivo. Si ahora necesita archivos más grandes, bueno, ya va a ir desperdiciando índice, pero bueno, ya es justificable porque el archivo ha ido creciendo. Hasta ahí entonces, cómo se administra esto, cómo se asignan los espacios a los archivos, ¿sí? Voy a cortar porque en este momento, pero para seguir,